Fascinada, Rías se acercó a Gohan, fascinada por esta nueva forma y el aura protectora que emitía antes de que el joven guerrero levantara su brazo para detenerla. Rías. Quédate atrás, advirtió Gohan, dando un paso hacia sus enemigos. Esta área no es segura para ti. Encuentra un lugar donde esconderte. Luego se fue. ¿Dónde? De repente, todo el páramo quedó pintado con una luz azul zafiro. Desde el cielo, Gohan apareció con las manos ahuecadas, cargando una cantidad incomprensible de poder en un ataque que brillaba como un sol azul. Baldur tomó represalias lanzando una ola de luz hacia el niño, con la intención de protegerse del ataque. Cualquiera que fuera el poder que poseía el niño guerrero claramente no era normal para los estándares mortales. Era un poder similar al de un Longinus. De hecho, hizo que la mayoría de los usuarios de los famosos Longinus Sacred Gears parecieran una broma. Kamehameha. Gohan apenas había lanzado el ataque y Rías ya estaba volando. Los fuertes vientos la azotaron con fuerza mientras caía a cientos de metros de la zona de la explosión. Instintivamente sacó sus alas de demonio y se elevó hacia el cielo en un intento de salvarse del terreno rocoso. Aunque, ahora que estaba en el aire, tenía un nuevo problema con el que lidiar. Mantenerse erguido y estable era increíblemente difícil con la fuerza del viento. Una breve mirada al campo de batalla reveló: se ha ido. Toda la meseta en la que habían estado anteriormente fue completamente vaporizada por el ataque de Gohan. Tu poder, Baldur se detuvo cuando el medio Saiyajin se estrelló contra él en el aire. El dios masculino no podía entender de dónde venía toda esa fuerza. Aunque no estaba asustado en lo más mínimo. No importa cuánto daño este chico pudiera hacerle, su repugnante maldición lo protegería del daño y le permitiría seguir luchando. Sin embargo, la deidad nórdica de la luz tuvo que hacer la pregunta, despertando su curiosidad. ¿Dónde lo adquiriste? ¿Qué es para ti? Gohan replicó, bloqueando una patada. Empujando al dios, se retiró apresuradamente a tiempo para ver una ola de pura oscuridad surgir de él y pasar como un trueno por donde había estado segundos antes. El niño guerrero disparó unas cuantas docenas de ráfagas hacia donde estaba él, obligándola a reposicionarse bajo una feroz nube de humo y fuego. Sin siquiera sentir al hombre, Gohan instintivamente agachó la cabeza y vio un brazo extendido pasar por encima de su cabeza, dejando una abertura vulnerable en la defensa de Baldur. Golpeando un codo en el estómago del hombre, Gohan paralizó al dios temporalmente, dándole tiempo suficiente para girar y darle una patada demoledora a la mandíbula del hombre andrajoso. La onda expansiva del impacto atravesó el páramo cuando Baldur salió disparado hacia atrás. Chocando contra formaciones rocosas como si estuvieran hechas de vidrio, el hombre tatuado logró detener su movimiento, recuperando el control sobre su cuerpo. Gohan no se había movido para aprovechar la posición en la que había estado. Eso intrigó al dios de la luz. Fascinante, murmuró Baldur, volviendo a colocar la mandíbula en su lugar. Al joven luchador le inquietó la facilidad con la que el hombre lo hizo. No mostró ni una pizca de dolor visible en él. ¿Era siquiera posible matarlo? No importaba de ninguna manera, no tenía necesidad de matar a él y Baldur, los superaba tan completamente que si mantenía la guardia alta no eran una gran amenaza. Todo lo que había que hacer era encontrar una manera de garantizar la seguridad de Rías. No eres humano, ¿verdad? No veo por qué debería decirte nada, la réplica del niño de 9 años fue fría e impasible, provocando que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro de su oponente. Baldur se enderezó y se rió, su aura divina lo rodeó. Era una luz blanca tranquila y radiante que lo rodeaba como una llama silenciosa. Era mucho menos violento que el aura dorada de Gohan. Cualquier herida que tuviera en su cuerpo desapareció inmediatamente, lo que hizo que el ceño de Gohan se profundizara. En serio, se estaba cansando de pelear con personas que tenían un factor de curación. Fue simplemente injusto. No tienes el poder para matarme, niño, afirmó Baldur con calma, con una sonrisa en su rostro. Gohan levantó una ceja ante eso. Fue una afirmación audaz. Si intentara acceder a su forma ascendida, sin duda podría poner a Baldur en el suelo. Sin embargo, matar era algo que Gohan detestaba. Lo evitaría a toda costa. Si lo hicieras, ya lo habrías hecho. No me gusta matar, espetó Gohan molesto. No tengo una razón para matarte, así que no me la des. Déjanos ir a Rías y a mí. Aún así no pudiste. Ya vi mi muerte, reveló. Esto dejó al chico perplejo. ¿Qué podría querer decir con eso? No muero hoy, pequeño luchador, y ciertamente no eres tú quien acaba conmigo.
¿De qué estás hablando?, exigió Gohan. Baldur simplemente se rió entre dientes. ¿Realmente no sabes nada de nuestra cultura? Es extraño, pero no del todo sorprendente. Permíteme volver a presentarme. Mi nombre es Baldur, uno de los hijos mayores de Odín. El día de mi nacimiento, hubo una profecía. Mi muerte marca el fin de todos los mundos y el comienzo de Ragnarok. No es exactamente un secreto bien guardado en nuestro panteón. Ragnarok. Incluso la palabra le dio escalofríos al niño. Gohan se los quitó de encima, descartándolos como las divagaciones de un lunático. La noción de una profecía que protegiera a alguien de la muerte antes de cierto tiempo era absurda y casi ridícula. No estoy convencido. Llámame escéptico, pero no lo creo. No tienes que creerlo. Sé lo que está por venir. Mi muerte ha sido presentada frente a mí. Caigo en manos de un demonio tan poderoso, tan malvado y retorcido que ni siquiera los dioses se atreven. Di su nombre. Un verdadero monstruo en todos los sentidos de la palabra, una amalgama de todas las pesadillas que existen. Baldur proclamó extendiendo sus brazos, su poder aumentando a su alrededor. Lo he visto. El comienzo de Ragnarok. Los mundos arderán y la extinción masiva vendrá a su paso. Gohan flotó a unos metros de él. Baldur sonaba como un loco por la forma en que había proclamado audazmente su propia muerte. Era casi como si estuviera orgulloso de saber que muere de esa manera. Ya he oído suficiente. Espetó Gohan, cargando contra el hombre. Rayos de luz dorada cubrieron el cielo cuando Gohan y Baldur chocaron. Al igual que antes, Rias apenas podía ver lo que estaba pasando. Aún así, a pesar de que Baldur claramente se esforzaba mucho más que él, su nuevo amigo guerrero parecía estar dominando al dios. Él había aparecido en la cima de una formación rocosa muy lejos de la pelea. Por lo que Rias pudo ver, ella estaba construyendo su propio poder. Un huracán negro de pura energía mágica comenzó a formarse a su alrededor. Los dos dioses nórdicos parecían completamente ocupados con Gohan y se habían olvidado de Rias. Entonces a la heredera se le ocurrió una idea. ¿Debería correr? Su amiga le estaba dando la oportunidad de escapar, pero no parecía que hubiera ningún lugar al que huir. Cada horizonte parecía extenderse hacia más terreno baldío. Esta era claramente una de las zonas inhabitables que se habían formado debido a la guerra civil del diablo. Solo uno de muchos. Una buena parte del inframundo había sido completamente aniquilada. Una brutal onda de choque arrasó la tierra cuando una luz dorada cayó del cielo y golpeó el implacable terreno debajo de ella. Baldur aparentemente había sido noqueado de la pelea y había perdido el conocimiento antes de caer al suelo. Rias vio a Gohan girar en el cielo y lanzar una andanada de energía hacia él que la tragó en una nube de humo. La princesa carmesí observó con gran expectación cómo su nuevo amigo descendía del cielo con una calma que cualquier niño de 9 años en esta situación no debería tener. Él apareció junto a Baldur en un destello negro de energía mágica. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices y su vestido casi hecho jirones. Tenía cortes y hematomas por todo el cuerpo y por las comisuras de la boca goteaba sangre. Rias armó sus nervios y voló más cerca para tener una mejor vista, a pesar de saber que probablemente era una mala idea. Gohan estaba en mucho mejor forma, a pesar de sufrir sus propias heridas menores. La mitad de su camisa superior estaba rota y se había formado un pequeño corte sobre su ceja izquierda, dejando un pequeño rastro de sangre goteando por su rostro. Sin embargo, no parecía cansado en lo más mínimo. Su resistencia todavía estaba en plena forma por lo que Rias pudo ver. Increíble, es solo un humano y está luchando contra dos deidades nórdicas. Pequeño mocoso, siseó él. Gohan permaneció decidido y sostuvo su mirada lívida en la suya. Tú te buscaste esto, lo reprendió. No tengo ninguna razón para matarte. Déjanos en paz. Ambos sabemos lo que pasará si continuamos esta lucha. Somos dioses, espetó él con arrogancia. ¿Crees que simplemente vamos a inclinar la cabeza y dar media vuelta porque nos permites hacerlo? Rugió, su aura mortal se expandió violentamente. El hijo de Goku no podía identificar qué significaba exactamente ser un dios. Hasta ahora, estos tipos no pelearon como ninguno de sus enemigos anteriores. Baldur era un luchador sin técnica real. Claro, el hombre era increíblemente poderoso considerando que se vio obligado a transformarse en un Super Saiyan y posteriormente Baldur comenzó a tomar la pelea más en serio. A pesar de eso, a Gohan no le resultó más fácil ni más difícil luchar contra él que antes. ¿Qué definió a un dios en este extraño universo?
¿Tenía algo que ver con el hecho de que no podía sentirlos? Fuera lo que fuese, era solo una frustración menor, su velocidad bruta le permitía superar a su enemigo con facilidad y podía predecir los patrones de ataque descuidados de su oponente. Baldur era duradero y fuerte, pero la habilidad y el poder puro de Gohan superaban con creces al dios. Algo que Gohan sí notó fue que una buena parte del poder del hombre andrajoso provenía de la luz. Era casi temático, ya que el poder de él parecía correlacionarse con las sombras y la muerte. No me importa lo que seas, respondió el niño prodigio sin importarle. Si no escuchas la razón ni mis advertencias, te mataré, finalizó, recordando las últimas palabras de Android 16. Solo podía dar cierto margen de maniobra y advertir antes de tomar medidas. Le había suplicado a Cell, incluso le había suplicado. Pelear no era algo que le encantara en este sentido. No de esta manera. En su mente, matar era aborrecible. Sin embargo, si su batalla con Cell le enseñó algo, hay quienes no pueden alcanzar con las palabras. A veces hay que quitar vidas por el bien de todos los demás. Una píldora difícil de tragar, pero desde que podía caminar el mal había sido una presencia constante. La única vez que fue verdaderamente vencido fue cuando se derramó sangre. Un aullido aterrador resonó en el páramo, haciendo que Gohan desviara su atención hacia el área circundante. Fue fuerte, lo suficiente como para hacer temblar el suelo bajo sus pies. Algo se acercaba y, a juzgar por la expresión engreída en el rostro de la diosa, era hostil. A pesar de eso, todavía no podía sentir ninguna amenaza en su camino. Fuera lo que fuese, era como las dos personas con las que había estado peleando. El medio Saiyajin estaba empezando a frustrarse porque su habilidad para detectar oponentes le estaba fallando tanto aquí. Debería importarte, se rió él amenazadoramente, como si supiera algo que Gohan no sabía. No puedo entender cómo un niño brutal como tú ha obtenido tal poder. Ya sea algún tipo de Scared o no, no es importante, pero nunca deberías haber pisoteado el orgullo de un dios, escupió, parándose erguida. Su mirada se intensificó cuando el niño guerrero se volvió hacia ella y entrecerró los ojos. ¿Cómo te atreves a mantenerte firme frente a alguien como yo? Deberías arrastrarte a mis pies. Ni siquiera Vegeta era tan arrogante, pensó el híbrido. Solía pensar que Vegeta era el pináculo de la arrogancia. Ahora ese lugar había sido reemplazado posteriormente por él. La ira de él se calmó repentinamente, para sorpresa del medio Saiyajin. Gohan la vio inhalar y calmarse. Incluso con todas sus heridas, ella todavía se mantenía erguida como si no le molestaran. Una nueva fuerza pareció irradiar de ella mientras se pasaba una mano por el pelo. Los pelos del niño guerrero comenzaron a erizarse mientras un temor escalofriante comenzaba a recorrer su columna vertebral. Sabía que había sido derrotada, entonces ¿por qué el repentino cambio de actitud? Tenía que tener algo que ver con el aullido. Lo harás, suspiró agradablemente. En cualquier momento sabrás por qué nos temen a los dioses, continuó él, riéndose siniestramente. Niño imprudente, los granos de arena de tu reloj de arena están a punto de agotarse. Gohan, cuidado. Escuchó a Rías gritar desde la distancia. Se giró y sus ojos se fijaron en la cima de un acantilado cercano. Una sombra gigante apareció, oscura como el cielo nocturno. Ojos salvajes que brillaban de color amarillo mientras la criatura miraba al niño. El medio Saiyajin inmediatamente adoptó una postura defensiva después de ver al monstruo gigante. Era fácilmente 20 veces su tamaño. Sus colmillos brillaban peligrosamente, chorreando saliva, como si la bestia tuviera hambre de consumir. Escuchó a él estallar en carcajadas una vez más. Fenrir. Ella ordenó. Mátalo. Al instante, el lobo gigante explotó desde lo alto de la formación rocosa. La velocidad del monstruoso lobo, sorprendiendo incluso a Gohan. No esperaba que algo tan grande se moviera tan rápido. Tenía menos de unos segundos antes de que la bestia estuviera sobre él, pero eso todavía le dio mucho tiempo. Intentó moverse pero se encontró completamente paralizado. Las sombras se habían deslizado alrededor de sus pies mientras él había desviado su atención de él. Ella lo había atrapado. No puedo liberarme. Pensó Gohan, con el corazón acelerado. Una vez más, podía oír la sangre bombeando por todo su cuerpo. Si tuviera tiempo suficiente para reunir la energía para ascender, lo haría, pero Fenrir ya estaba sobre él. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Sus piernas y la parte inferior del torso quedaron atrapados, atados al suelo por zarcillos oscuros.
Al aumentar su poder lo más rápido que pudo, los lazos oscuros que lo unían al lugar se aflojaron bajo la tensión de su inmensa energía. En un intento frenético por ahuyentar a su atacante, lanzó su puño hacia las fauces abiertas de la bestia, rompiendo por completo uno de los colmillos mortales. Sin embargo, a pesar del aullido agonizante, las fauces se cerraron alrededor de su hombro. Los colmillos asesinos de dioses se hundieron en el hombro de Gohan, a pesar de la energía insuperable que lo rodeaba. Sus ojos estaban vidriosos por la conmoción cuando el monstruo desgarró piel, huesos y músculos en una sola instancia. Era un sentimiento extraño, uno que Gohan no podía describir en absoluto. Su visión estaba disminuyendo cuando fue rápidamente superada por una neblina roja, un dolor insoportable inundó su cuerpo. Intentó desesperadamente gritar pero no consiguió nada. Podía sentir el cálido aliento de Fenrir alrededor de su hombro. De repente, sin previo aviso, el monstruo lo dejó caer. Cayó al suelo y la sombra que lo había atrapado finalmente se disipó. El mundo se volvió frío, su cuerpo estaba entumecido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el mundo daba vueltas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estaba él aquí? ¿Y quién era él? Había un olor, un sabor y era metálico y espeso. Conocía este olor, este sabor. Sangre. ¿La sangre de quién? De repente, dos figuras cubrieron su visión. Vio a Rías y Griega. Serafall. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Vio sus bocas abrirse y cerrarse pero de ellas no salían palabras. El mundo que lo rodeaba estaba silencioso y frío. Tan frío. Ambos estaban llorando. ¿Por qué? Todo estuvo bien, ¿no? Él estaba cansado. Muy cansado. Necesitaba descansar. Hablaría con ellos cuando despertara. Cerró los ojos, a pesar de estar conmocionado. Gohan estaba seguro de que despertaría. La sangre manchaba el suelo debajo del niño sin vida, sostenido con cautela por la primera persona que había conocido al llegar a este mundo apenas un día antes. Gohan. Serafall gritó, con la desesperación forzando su voz. La vida del niño se desvaneció cuando la tierra y las rocas debajo de él se acumularon en su propia sangre. El agujero en su hombro era tan grande que podían ver el suelo en el que yacía a través de su cuerpo. El hueso había sido cortado limpiamente junto con el músculo. La sangre manaba de la boca del chico, su cabello rubio volvió a volverse negro en el momento en que su corazón se detuvo. Noi. La voz del Leviatán era apenas audible. Habían llegado demasiado tarde. Aken no los alertó de lo que estaba sucediendo después de que la encontraron casi inconsciente en el patio. En el momento en que la magia de él desapareció, pudieron determinar dónde habían sido llevados Rías y Gohan, pero solo llegaron justo a tiempo para ver a Fenrir morder a Gohan, drenando la vida del niño rápidamente. El poder asesino de Dios era algo por lo que se temía a Fenrir. Él había estado riendo hasta que fue inmediatamente aplastada por el monstruoso poder de Ajuka Belzebub. Había estado demasiado ocupada presumiendo su victoria para darse cuenta de que los más poderosos del inframundo habían llegado a la escena. Una por una, múltiples casas del diablo se teletransportaron y la noticia del secuestro de Rías Gremory se extendió como la pólvora. Aquellos leales a la casa Gremory llegaron para brindar su apoyo, entre ellos el clan Citri. Una feroz explosión de la magia de Serafall hizo que Fenrir se retirara, solo para ser capturado por Sircex y Graifia. El lobo gigante estaba siendo inmovilizado en el suelo, aullando de agonía mientras la sangre manaba de su boca donde Gohan le había roto uno de los dientes. Todo el inframundo estaba alborotado en cuestión de momentos. ¿Cómo? Preguntó él. Miró a su alrededor, con claro pánico en sus rasgos. Uno de los reyes diablo, Falbium Asmodeus, había levantado al inconsciente Baldur y lo había arrojado sobre su hombro. El hombre calvo y rudo la miró brevemente antes de desaparecer en un destello de luz púrpura, claramente llevándose al dios para interrogarlo. ¿Cómo lograste superar mi magia? Todos deberíais estar... Guarda tus excusas para alguien a quien le importe. Estoy seguro de que aquellos en Asgard estarán muy interesados en escuchar lo que tienes que decir, suspiró Ajuka. Un rápido disparo en la nuca la dejó inconsciente. Regresaré en breve una vez que esté segura, informó Belcebú al grupo casualmente, caminando hacia Fenrir. Colocando una mano sobre el lobo gigantesco, se teletransportó a él mismo, a él y al monstruo asesino de dioses a una parte más segura del inframundo. Todos los agresores están bajo custodia, declaró Graifia, mirando a su alrededor.
Informaré a Lord Odin de esto inmediatamente, maestro, se inclinó. Sir Zetch no dio ninguna respuesta verbal cuando su esposa se dio la vuelta y se teletransportó. El hombre se acercó al chico fallecido, con quien había estado hablando agradablemente no más de una hora antes. Sus puños se cerraron, un movimiento inusual para alguien tan controlado como él. Son Gohan había estado dentro de la zona aparentemente segura de su casa, posiblemente el lugar más seguro del inframundo. Sin embargo, se había visto atrapado en uno de los intentos de secuestro más audaces de la historia. Era insultante incluso comprender cómo les había tomado tanto tiempo ponerse al día. Sir Zetch no se había dado cuenta, pero comenzó a brillar de ira, su verdadera forma casi fue liberada. De todos los asaltantes que intentaron secuestrar, 2 dioses nórdicos y uno de los monstruos más peligrosos jamás creados. Quien quisiera a su hermana pequeña debió haber hecho todo lo posible para garantizar que este esfuerzo tuviera éxito. Fue una suerte que no tuvieran en cuenta a este chico. Un humano tan poderoso que habría hecho que todos los héroes de la leyenda parecieran monos inadecuados. Sin embargo, a pesar de todo el poder que tenía, no había manera de que hubiera sobrevivido a un mordisco de Fenrir. Colmillos que podrían matar incluso al dios más fuerte. El pobre chico no llevaba más de un día en el inframundo. Se había hecho amigo de su hermana menor y también le había causado una impresión muy positiva. Sir Zetch Lucifer no conocía realmente a Son Gohan ni su historia. El niño era un extraño para él, al igual que Serafall. Todavía hay. El rey del inframundo se lamentó de todos modos. Al igual que todos los que lo rodeaban. Busca a otros en el área, ordenó Sir Zetch. Si los hay, quiero que los encuentren. Una buena parte de los demonios que habían llegado para apoyarlos se elevaron a los cielos y comenzaron a buscar en el páramo árido por todas partes. Se volvió hacia el cuerpo de Gohan, tanto Rías como Serafall arrodillados a cada lado de él. El cielo tronó y una peligrosa tormenta se avecinaba en el horizonte. Un telón de fondo apropiado para un día tan horrible. Había un nudo de culpa en el estómago del hombre. Había prometido ayudar al niño a encontrar el camino de regreso a su casa. Sin embargo, ese mismo día, tontamente había permitido que la vida de Gohan se escapara. Había sido un esfuerzo coordinado para secuestrar a su hermana, nada menos que por parte de 2 dioses nórdicos. Fue una confirmación de la existencia de la Brigada del Caos. Cómo habían logrado influir en 2 deidades increíblemente poderosas del panteón nórdico estaba más allá de su comprensión. Otra pregunta que lo atormentaba era por qué los 2 dioses caerían tan bajo como el secuestro. Había tratado con él y los de su calaña antes. Su arrogancia no tenía límites. Baldur era una historia completamente diferente. En lo que a él respectaba, Baldur era leal a Odín, y el inframundo tenía buena reputación con Asgard. No importaba, él mismo descubriría las razones más tarde. Rías, escuchó Sir Zetch decir a Serafall. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el leviatán, su voz carente de la mayor parte de emoción. La princesa carmesí en cuestión había convocado sus débil piezas en sus manos temblorosas sin decirle una palabra. Miró entre las piezas restantes con ojos vidriosos, tratando de determinar cuál usar con su nueva amiga. Los ojos llorosos le hacían bastante difícil concentrarse. Lo estoy salvando, respondió ella simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Ya se fue, Rías, trató de decir Serafall, sin embargo, la joven heredera no aceptó nada de eso. No lo dejaré morir así. Ella gritó en negación. Sir Zetch y Serafall observaron cómo Rías intentaba una pieza de caballo, solo para ser rechazada casi de inmediato. Ella se dobló, solo para observar con angustia cómo sus piezas eran rechazadas casi inmediatamente después de entrar en su cuerpo. Lo intentó todo, hundiendo todo su poder demoníaco como pudo para intentar revivir al niño. Sin embargo, resultó ser un esfuerzo infructuoso. Se rechazaron las torres, los alfiles, los caballos y los 8 peones. Tras su fracaso final, Rías rompió a llorar. Sus gritos de miseria resonaron en el tranquilo páramo. Apenas conocía de Gohan. Quería conocerlo más y pasar el rato. Era tan amable, cariñoso y fuerte. Él dio su vida por ella, a pesar de apenas conocerla. ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Qué clase de niño era Gohan, para dar su vida por alguien que apenas conocía? ¿Por qué la desgarraba tanto por dentro sentir su cuerpo enfriarse? No es justo, murmuró, volviéndose hacia su hermano mayor. Lady y Lord Gremory finalmente se acercaron al grupo, habiendo presenciado la exhibición desde lejos. Tomaron suavemente a Rías y la pusieron de pie.
La niña parecía no poder controlar sus lágrimas. Un destello brillante y Ajuka Belzebub regresó a la escena, después de haber tratado respetuosamente a él y Fenrir. Miró el cadáver del chico caído, haciendo una leve mueca. Rías finalmente logró encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a su hermano. Por favor, haz algo. ¿No hay nada que se pueda hacer? Preguntó Ceuticus Gremori, apoyando una mano con simpatía en el hombro de Rías. El chico salvó a Rías. Lo hizo, comentó Sircex mientras Gaifia regresaba a su lado en un destello carmesí. Ella asintió brevemente y le dijo en silencio que Asgard había sido informado de los acontecimientos que habían ocurrido. Volvió a mirar al chico, habiendo notado que Rías había intentado usar sus Evil Pieces para revivirlo, solo para terminar en un sorprendente fracaso. Si tuviera las piezas disponibles, lo resucitaría yo mismo, explicó el señor del infierno, exhalando de manera exasperada. Pudo ver la expresión del rostro de Rías transformarse en furia silenciosa. Sin embargo, estoy seguro, dado lo que todos sentimos, que no tengo el poder ni las piezas de sobra para resucitar a Son Gohan. ¿Ni siquiera tú? Preguntó Benelana Gremori, un poco desconcertada. Sircex suspiró una vez más. Tal vez si tuviera mis 8 peones. Algunos de ellos incluso tendrían que ser piezas mutadas. Incluso entonces, se detuvo. Al mirar al chico, no pudo evitar fruncir el ceño. El puro poder ejercido se podía sentir en todo el inframundo. Incluso si el niño pudiera resucitar y convertirse en demonio, su poder solo se multiplicaría. Fue un pensamiento aterrador. Este niño humano había luchado contra 2 dioses nórdicos, solo para ser asesinado por una de las criaturas más aterradoras de los 9 reinos. Solo un chico humano normal, sin Sacred Gear. Incluso imaginar el tipo de fuerza que podría obtener si fuera revivido y estaría más allá de toda comprensión. Tenemos que hacer algo, afirmó finalmente Serafall. Toda la atención se volvió hacia ella mientras levantaba la cabeza de Gohan sobre sus rodillas. Con una respiración constante, convocó sus Evil Pieces, sorprendiendo al grupo a su alrededor. Me niego a enviarlo a casa en un ataúd. No creo que pueda enfrentarme a su familia si dejo que este sea su lugar de descanso final. Más vale un demonio que muerto. Serafall. Exclamó Ajuka, sorprendida por sus acciones. Ella, en múltiples ocasiones, se había negado a considerar un título nobiliario. Ella era el único Satán sin uno. El Leviatán era conocido en todo el inframundo como el demonio femenino más fuerte del mundo y uno que rechazaba con orgullo un título nobiliario. Pensar y ella iba a cambiar una de esas cosas ahora era casi impensable. Después de cientos de años, por este chico. ¿Estás seguro? Dijo Sircex, su tono serio. Puede que me burle mucho de ti por no tener un título nobiliario, pero siempre pareció algo de lo que te enorgullecías, continuó, observando cómo ella tomaba sus 8 peones. Tocó cada peón con cuidado, como si contemplara cuidadosamente lo que realmente estaba a punto de hacer. Recordó cada palabra que había dicho desde que se conocieron el día anterior. Él era joven. Demasiado joven para que así fuera como murió. Estaba decidido a encontrar el camino a casa con su familia. Ahora y se lo habían robado. No me importan los rumores sobre mi falta de título nobiliario, declaró, hundiendo sus 8 peones en el cadáver del joven guerrero. A diferencia de Rías, pareció haber una pausa momentánea mientras las Evil Pieces trabajaban. Sin embargo, para descontento de todos, el organismo los rechazó. De ninguna manera, gritó ella. Rías comenzó a sollozar aún más fuerte en el fondo, dándose cuenta de que ni siquiera Serafall, la más fuerte de todas las demonios femeninas, podía hacerlo. Increíble, murmuró Ajuka. Ni siquiera alguien tan poderoso como ella puede hacerlo con los 8 peones. No es de extrañar que todas las piezas de Rías fueran rechazadas de inmediato, comentó Sircex con tristeza. Serafall gruñó, usando cada pieza de su arsenal. A pesar de todos sus esfuerzos, al igual que Rías, todas las piezas fueron rechazadas, dejándola con su última pieza. Posiblemente la pieza más poderosa, aparte del rey. La reina. Serafall no estaba segura de por qué estaba sorprendida. Si los 8 peones no fueran lo suficientemente buenos, nada menos que una pieza de reina sería suficiente para revivirlo. En su estado emocional, había probado todas las demás piezas por si acaso y las había duplicado. Ahora solo le quedaba su reina. Mirando la pieza que tenía en la mano con sus ojos azul zafiro, llegó a una conclusión sorprendente. ¿Por qué estaba siquiera dudando?
¿Quién más que Gohan sería lo suficientemente digno de estar a su lado? Había estado esperando durante cientos de años encontrar a la persona adecuada. Todo lo que ella quería en una reina, Gohan lo había mostrado dentro de la primera hora de conocerlo. Seraphale miró una vez más al chico, antes de mirar hacia Rías. La heredera Gremory estaba esperando con gran expectación cualquier señal de buenas noticias. Un trueno retumbó sobre sus cabezas cuando las gotas de lluvia comenzaron a caer al suelo a su alrededor. Seraphale hizo levitar la pieza de la reina sobre el cuerpo de Gohan y permitió que se hundiera en su pecho. El cuerpo inmóvil lo aceptó brevemente. Por un momento, no pasó nada. Seraphale esperó a que se estableciera el vínculo, para sentir algún tipo de vínculo con Gohan. En el momento en que sintió eso, fue cuando pudo iniciar el proceso de resurrección. Ella esperó. Todos esperaron. Luego, el cuerpo escupió sin pedir disculpas la pieza de reina. Cuando llueve diluvia. El sonido de un cuerpo colapsando sonó detrás de ella, Rías cayó de rodillas con incredulidad. Lord y Lady Gremory miraron a Gohan y Seraphale con tristeza mientras la mujer Satán miraba el cuerpo del difunto, preguntándose por qué había sucedido eso. ¿Ni siquiera su pieza de reina podría salvarlo? Si no hubiera estado aquí para ver esto, dijo Gracia en voz baja. Nunca lo hubiera creído. Ni siquiera la pieza reina de Lady Leviathan fue suficiente para traer a este niño de vuelta del olvido, afirmó con remordimiento la mujer con temática de sirvienta. Su atención se centró en Ajuka cuando Belcebú comenzó a caminar hacia adelante. Al acercarse, Satanás, con inclinaciones tecnológicas, tomó la pieza reina de Seraphale y la inspeccionó brevemente. A diferencia de los demás, él no estaba tan sorprendido. Habiendo diseñado las Evil Pieces, sabía exactamente cómo funcionaban y qué se necesitaba para resucitar a alguien de entre los muertos. No había sido una característica prevista. Claro, las piezas fueron creadas para restaurar el número de demonios perdidos en la Gran Guerra, pero su propósito nunca fue específicamente resucitar a las personas de entre los muertos. Era convertir seres vivos en demonios. El proceso de resurrección fue un efecto secundario sorprendente. De todos modos, si algo iba a traer de vuelta a este chico, tendría que ser más fuerte que una reina. ¿Qué estás haciendo? Seraphale cuestionó al pálido Belcebú. Ajuka la miró con una expresión indiferente en su rostro. Considera que se ha despertado mi interés. ¿Realmente hablabas en serio acerca de resucitarlo como tu reina? Afirmó. Sin embargo, no es que te falte el poder. Es que la pieza en sí no es lo suficientemente fuerte como para convertirlo. ¿Qué significa eso? Preguntó Sir Zetch, añadiendo algo a la conversación. Significa que no es humano, replicó Ajuka, mientras un relámpago destellaba siniestramente en el fondo. O al menos, no del todo. El Satán de pelo verde extendió la palma de su mano, permitiendo que la pieza de la reina flotara frente a su cara. Cerrando los ojos y concentrándose, el área que rodeaba a los demonios se inundó de un inmenso poder. La única persona que no se vio visiblemente afectada por el repentino aumento de poder de Ajuka fue Sir Zetch. Todos los demás tuvieron que prepararse, tanto Lord como Lady Gremory protegieron a Rías de la inmensa concentración de magia demoníaca. La pieza reina comenzó a temblar violentamente mientras absorbía una cantidad absurda de poder. Comenzó a brillar caóticamente, su forma física cambió a un rojo más neón con manchas de verde y azul. Dado que estaba vinculado con Seraphale, había un ligero tinte azulado en la pieza reina. Después de unos momentos, Ajuka dejó que su poder se disipara. Volviendo su atención a la Evil Piece en las garras de Satanás, todos se quedaron sin aliento ante los cambios visuales, nunca antes vistos en una Evil Piece. Ajuka simplemente sonrió. ¿Qué has hecho? Preguntó Sir Zetch, despertado la curiosidad. Esa no era una pieza normal. La energía que irradiaba era mucho más potente que la de cualquier pieza de reina normal. Dudaba incluso en etiquetarlo como pieza de mutación debido a la gran cantidad de poder que tenía. Realmente no tengo un nombre para piezas como estas. Supongo que técnicamente son piezas de mutación, pero he estado experimentando últimamente. Solo lo he hecho con un peón y un alfil. Esta es la primera dama de su amable, explicó Ajuka, levitando la pieza hacia Gohan. El cuerpo se tragó el trozo sin quejarse. Si eso no funciona, nada lo hará. Efectivamente, el cuerpo no rechazó la pieza. La forma de Gohan comenzó a brillar y Seraphale sintió que se establecía un vínculo. Sus ojos se abrieron con renovada esperanza, al igual que los de Rías.
La palabra es suya, Lady Leviatán, dijo Ajuka con una sonrisa. Seraphale le agradeció sin palabras, su expresión mostraba eterna gratitud. Se puso de pie, elevándose sobre el cuerpo inmóvil de Gohan. La mujer Satán permitió que su poder se expandiera, y el escudo del clan Sitri apareció debajo de ella y del niño. Cerró los ojos mientras una brisa helada la rodeaba a ella y a Gohan. Hago un llamado a tu alma desde el más allá, escucha mi voz porque soy Seraphale Leviatán. Levántate como mi sirviente, mi reina. Hijo Gohan.